Buenos días. Hoy vamos a comenzar con la primera clase de pares craneales. Yo soy la profesora Ana Angulo de Colmenares y soy profesora jubilada de la Francisco de Miranda. Por 25 años fui profesora de Morfo 3 y es un placer para mí poder regresar a dar clase. En esta primera clase de pares craneales vamos a ver los nervios del 1 al 5. Y ahora vamos a empezar por definir qué son los pares craneales. En los pares craneales son 12 nervios que inervan las regiones de la cara y el cuello. Nosotros los podemos comparar a los nervios raquídeos que ustedes van a estudiar cuando detallen a la médula espinal, y son los nervios que cuando estudiaron la introducción al sistema nervioso, pues tanto los pares craneales como los nervios raquídeos son parte del sistema nervioso periférico, ¿ok? Los nervios raquídeos en general llevan cada nervio los mismos componentes, ¿verdad? Motricidad, sensibilidad, y son nervios mixtos, pues. En la particularidad de los pares craneales es que cada uno de ellos es diferente. Vamos a nombrarlo de esa manera. Miren, ¿qué funciones se transmiten por los pares craneales? Se transmite función sensorial, que se refiere a la información que proviene de los órganos de los sentidos: el olfato, la visión, la audición, el equilibrio y el gusto. También entre los pares craneales, algunos de ellos, el más importante de todos siendo el quinto par, transmiten información sensitiva, es decir, que es sensibilidad de las regiones de la cabeza y el cuello. Sensibilidad quiere decir tacto, presión, dolor, ¿verdad? Propiocepción es información, alguna de las cuales se hace consciente, como el tacto, la presión, el dolor, y otra que es inconsciente, como la propiocepción. Tenemos nervios motores que transmiten instrucciones a los músculos de la cara, es decir, de función somática, o a las glándulas de la cara y órganos de otras regiones, que entonces son nervios que llevan función autónoma, inervan glándulas y órganos de otras regiones. Este es el caso perfecto del 11º par. Y tenemos nervios mixtos, ¿verdad?, que transmiten tanto información sensitiva como motora. Entonces, al estudiar cada uno de esos 12 pares, nosotros tenemos que definir, ¿verdad?, en qué clasificación encajan ellos. Son puramente sensoriales, como es el nervio óptico que transmite la información de visión. Son puramente sensitivos, o son motores que llevan instrucciones, por ejemplo, a los músculos extrínsecos del globo ocular. O finalmente son nervios mixtos que transmiten tanto información sensitiva como información motora. Ahora vamos a hablar del origen de estos nervios. Cuando
nosotros nos referimos a un nervio, ¿verdad? Y eso ustedes ya lo deben haber estudiado. Estamos hablando de los axones, ¿verdad? Que transmiten información, ya dijimos que podía ser sensitiva, motora, sensorial, pero esos axones tienen su cuerpo neuronal en alguna parte. No podemos tener axones sin cuerpos neuronales, porque ya ustedes estudiaron toda esa parte y saben que el cuerpo es el que mantiene metabólica y fisiológicamente a esos axones. ¿Ok? Entonces, hablamos de origen real de un par craneal cuando hablamos del sitio donde están los cuerpos neuronales, ¿verdad? De los axones que conforman cada nervio. Nosotros, por ejemplo, agarramos el nervio óptico, que si ustedes tuvieron la oportunidad de estudiar un cerebro entero, pues es un nervio muy grueso, es obvio, pues. Entonces ustedes lo agarran y la pregunta es, estos axones tienen que tener un cuerpo neuronal en alguna parte. Ese cuerpo neuronal, donde están esos cuerpos neuronales, es lo que llamamos el origen real, ¿verdad? Y cuando ese cuerpo neuronal y los muchos cuerpos neuronales de los axones que conforman un solo nervio, cuando están en el sistema nervioso central, nosotros hablamos que forman un núcleo. Y por eso, a medida que progresamos, vamos a hablar del núcleo de origen del cuarto par, del tercer par, ¿verdad? Ahora, cuando esos cuerpos neuronales que dan origen al nervio están fuera del sistema nervioso central, es el mismo tipo de neurona que se agrupa, de la cual salen axones que forman el nervio, pero como están fuera del sistema nervioso central, hablamos de un ganglio. ¿Ok? ¿Qué es un ganglio entonces? Una agrupación de cuerpos neuronales. Y un núcleo, y entonces claro, ustedes están acostumbrados a que un núcleo es el núcleo de una célula, ¿verdad? Pero en este caso estamos hablando de que un núcleo es un grupo de cuerpos neuronales que está localizado en el sistema nervioso central. La mayoría de los núcleos de los pares craneales están en el tallo cerebral. ¿Ok? Entonces, así como hablamos de origen real, vamos a hablar de origen aparente de los pares craneales. ¿A qué llamamos origen aparente? Y eso es muy importante porque cuando se empezaron a estudiar y realmente fue cuando, o sea, el cerebro se estudiaba, pero formalmente, como una parte del estudio de las escuelas de medicina, si no me equivoco, fue más o menos en el siglo XIV, donde vamos a decir que legalmente la iglesia permitió que se estudiara a los cadáveres. Antes era toda una cosa ilegal. Entonces, cuando se empezaron a estudiar los cadáveres, se veía que estos nervios, ¿verdad? Estos salían de algún sitio, estaban fijados al sistema nervioso central. Entonces, ¿a qué llamamos origen aparente? Es el lugar donde el nervio entra y o sale del sistema nervioso. Y entonces ustedes me podrían preguntar, ¿y cuándo digo que entra y cuándo digo que sale? Bueno, van a decir que el nervio está entrando cuando lleva información sensitiva y van a decir que está saliendo cuando la información es motora.
ustedes van a encontrar nervios mixtos que ven el nervio salir y realmente hay fibras que están entrando y otras que están saliendo. Bueno, esto que ya ustedes han estudiado es un corte sagital, ¿verdad? Del encéfalo y podemos definir, bueno, aquí están los hemisferios cerebrales, aquí está el cerebelo y esto, si estuviera personalmente en la clase con ustedes, yo les preguntaría, ¿y esto qué es? Todo esto es el tallo cerebral, ¿verdad? Ya ustedes estudiaron que esta es la protuberancia, ¿verdad? Este es el bulbo. Y una de las cosas más importantes que ustedes deben fijar en este estudio de nervios es que aunque nosotros le damos diferentes nombres a las diferentes regiones, estas regiones básicamente son un continuo. ¿Qué quiere decir que son un continuo? Bueno, que hay fibras nerviosas, y fibras nerviosas quiere decir axones, ¿verdad? Que van subiendo por el tallo o bajando por el tallo, o cruzando de un lado a otro, como pasa con la protuberancia, que tenemos fibras que van de un hemisferio cerebeloso al otro. Aquí tenemos al mesencéfalo y por aquí es muy importante el espacio del cuarto, este es el cuarto ventrículo y este es el acueducto. Bueno, les estoy enseñando esto porque a continuación entonces vamos a ver cómo se ven los nervios saliendo o entrando. Esta entonces sería la cara anterior del tallo cerebral. Vamos a orientarnos. Cuando decimos cara anterior, estamos hablando de la cara ventral, ¿ok? O sea, ustedes imagínense esta porción del encéfalo puesta en su lugar en el cráneo y esta protuberancia estaría apoyándose en el hueso, ¿verdad? Aquí el bulbo y aquí los pedúnculos, ¿verdad? Entonces, aquí podemos ya señalar cómo se ven los pares craneales, los nervios que están emergiendo o entrando, ¿verdad?, al sistema nervioso central. Aquí tenemos uno muy grande que es el quinto par. Tiene fibras mayoritariamente sensitivas, pero también tiene motoras. Es un nervio mixto. Aquí tenemos otros nervios que van entrando o saliendo. Aquí tenemos otro par craneal. O sea, quiero que tengan la imagen de cómo se ven estos nervios emergiendo o entrando al sistema nervioso central. Y esta sería la cara posterior o dorsal del tallo. Entonces vemos los tubérculos cuadrigéminos superior e inferior, porque en esta es la dirección, ¿verdad? Esta es la dirección superior, ¿ok? Y estos serían los pedúnculos. Bueno. Aquí vamos a resumir nuevamente las funciones que transmiten los pares craneales. Recuerden entonces que cada par craneal es diferente, no todos transmiten las mismas funciones. Esa es una de las cosas que ustedes tienen que aprender a reconocer cuál función está transmitiendo cada par.
sensibilidad. Es información que va al sistema nervioso central para ser procesada. Tacto, presión, temperatura, dolor y propiocepción. Este sentido que nos habla del estado de contracción muscular de los tendones es el que nos permite definir dónde están nuestros miembros, etcétera, sin que tengamos que ver, que mirar, ¿ok? Porque esa sensibilidad nos permite definir, pero esa no es su función principal. La propiocepción nos permite mantener los músculos en, perdón, en el estado de contracción y relajación necesario, por ejemplo, para mantener postura. La información sensorial se refiere a los órganos de los sentidos y nosotros vamos a tener, por ejemplo, el óptico, el nervio óptico, que nos lleva la información de visión, o por ejemplo el gusto, que lo transmiten el facial y el glosofaringeo. Motricidad. Estos nervios que llevan función de motricidad la llevan desde el sistema nervioso central hacia la musculatura. Es, por ejemplo, el caso de los músculos de la masticación o de los músculos que mueven el globo ocular, ¿verdad? O la musculatura de la cara, la que permite expresarnos. Y por último tenemos los nervios que llevan función visceral. Son los nervios que llevan la inervación parasimpática a glándulas y órganos de la cabeza, del tórax y del abdomen. ¿Ok? Esto ustedes me dirán, desde la cabeza, bueno, esta es la función del nervio vago, que ustedes se lo consiguieron cuando estudiaron los órganos en la caja torácica. Se lo van a conseguir en el abdomen cuando estudien digestivo. O sea, es un nervio que se extiende, ¿verdad?, hasta la región abdominal. Ese es el 11º par y lo vamos a estudiar. Bueno, vamos a empezar con el nervio olfatorio, que es el nervio número 1. Y este nervio, bueno, cada uno de ellos son particulares. Ninguno se parece al otro. La particularidad de este nervio es que sus cuerpos celulares están situados aquí en el epitelio de las fosas nasales, la parte superior de las fosas, ¿verdad? Allí hay unas células neuroepiteliales cuyas prolongaciones constituyen la parte que va a captar los olores, ¿verdad? Los cuerpos de esas células están aquí y sus prolongaciones centrales, las que van hacia el sistema nervioso central, atraviesan la placa cribiforme del hueso etmoide y hacen sinapsis en el bulbo olfatorio. Muchas veces tendemos a confundir el bulbo y su prolongación con los nervios olfatorios. No, los nervios olfatorios son muy cortos y están, ¿verdad?, en la parte superior de las fosas nasales, y allí están sus cuerpos celulares. ¿Dónde están los cuerpos celulares del primer par? En el epitelio de las fosas nasales. Está constituido, ¿verdad?, por unas células neuroepiteliales que tienen prolongaciones especializadas que se
que se encuentran aquí en esta parte superior, ¿verdad? De las fosas, en el cornete superior y el septum, y el cuerpo, y luego un axón, ¿verdad? Que se dirige al bulbo olfatorio. Entonces, aquí está el bulbo olfatorio. Tenemos que imaginarnos entonces que las prolongaciones del nervio van a terminar aquí, y en el bulbo hay segundas neuronas cuyos axones van a constituir la cintilla olfatoria y que ustedes van a estudiar luego como la vía olfatoria, el camino que sigue la información de olores, de olfato, para hacerse consciente. Eso constituiría la vía. La primera neurona de la vía entonces es el nervio olfatorio, cuyos cuerpos se encuentran en el epitelio de cornete superior y septum de las fosas nasales, y cuyo axón termina en el bulbo olfatorio. Ahora vamos con el segundo par, que es el nervio óptico. Ustedes van a tener, o tienen pues, un tema dedicado totalmente a la visión. Allí ustedes van a estudiar cómo se forma la imagen, cómo, cuál es la vía de la visión, dónde se hace consciente, en qué región de la corteza. Aquí simplemente nos interesa cómo se forma el nervio óptico. Fíjense, este es el globo ocular, ¿verdad? El globo ocular, y dentro del globo ocular nosotros tenemos la retina, que es la capa de células que perciben la imagen, los colores, ¿verdad? Allí hay unas células que se llaman las células ganglionares, y cuyos axones son los que van a formar el nervio óptico. Fíjense algo muy interesante, ¿ok? Los axones de ambas retinas, la mitad de ellos van a cruzar la línea media, ¿ok? Formando el nervio óptico. Fíjense aquí, esta retina temporal, los axones se quedan del mismo lado, pero esta retina nasal, los axones cruzan y se unen a los axones de la retina temporal del otro globo ocular. Ese cruce ocurre en lo que conocemos como quiasma óptico, ¿verdad? Y luego, formando el nervio óptico, es entonces que va a llegar al sistema nervioso central, haciendo sinapsis en lo que es el cuerpo geniculado externo. Muchos de estos axones se van a dirigir, ¿verdad?, al colículo superior, porque allí se van a relacionar con el núcleo de Edinger-Westphal y van a ser parte de lo que conocemos como el reflejo pupilar, ¿ok? Y bueno, la vía continúa con la radiación óptica y la corteza. Pero en este momento el interés es cómo se forma el nervio óptico, ¿verdad? Y se forma por la unión de los axones de la retina temporal y nasal, ¿verdad?, de cada ojo, formando así el nervio. Les repito, en este momento nos interesa cómo se forma el nervio óptico y dónde
discurre, por dónde pasa, ¿verdad? El globo ocular, allí están los cuerpos neuronales de los axones que forman el nervio, viajan por la cruzan en el quiasma óptico y el nervio llega hasta el cuerpo geniculado. Ahora vamos a hablar de los músculos del globo ocular. Fíjense, ustedes van a estudiar el globo ocular y fíjense que al globo ocular le definimos dos tipos de musculatura. Los músculos extrínsecos, como la palabra lo indica, están fuera del propio estructura que es el globo ocular. Se pegan al globo, tienen su origen en el propio globo ocular y actúan coordinadamente los dos ojos para permitir que nosotros podamos mirar a la izquierda, a la derecha, hacia arriba, hacia abajo. Es decir, que la musculatura de cada ojo actúa coordinadamente con la del otro ojo para permitir que podamos mover en la dirección correcta aquella donde queremos mirar o donde vamos a mirar simplemente por reflejo. Los músculos intrínsecos, por otra parte, son los que están dentro del propio globo ocular. Son aquellos que nos permiten abrir y cerrar la pupila, ¿ok? Para permitir la entrada de luz o cerrarla ante la excesiva luz que podamos presentar. Pero hay otros músculos dentro del globo ocular. Por ejemplo, está el músculo que permite la acomodación. Es decir, que de pronto estamos mirando de lejos, vamos a ver de cerca y entonces el músculo ciliar, ¿verdad? Permite, es parte del reflejo de acomodación. Entonces, vamos a estudiar la inervación de los músculos extrínsecos, pero también vamos a estudiar la inervación de los músculos intrínsecos. Vamos a ver, son 3 nervios que inervan la musculatura de los ojos. Mire qué importante. El tercero, el cuarto y el sexto. Al tercero lo llamamos nervio motorocular común. Y lleva ese nombre, un truquito cuando estudien, bueno, porque es el que más músculos inerva, ¿ok? Tiene 2 núcleos de origen que están en el mesencéfalo, el núcleo propio del oculomotor y el núcleo de Edinger-Westphal. Ese nombre no se les va a olvidar. Núcleo de Edinger-Westphal, que es parte del reflejo de la pupila. ¿Cuál es el origen aparente? Bueno, él nace en la cara anterior de la protuberancia, donde mesencéfalo y protuberancia se unen en la línea que separa a la protuberancia del mesencéfalo. Ese es el tercer par. Este que viene dando la vuelta aquí es el cuarto par, que tiene la característica de originarse, es el único que se origina en la cara posterior de el tallo cerebral. Y por aquí vemos al sexto, también muy en la línea media, pero ya en la unión de la protuberancia con el bulbo raquídeo. Entonces, ¿cuáles son las responsabilidades del motor ocular común? Vamos a hablar primero del núcleo de Edinger-Westphal, ¿okay? Que está aquí cerquita, están los dos muy juntos, pues el núcleo propio del oculomotor y el de Edinger-Westphal. Cuando hablábamos del nervio óptico, decíamos que los axones del nervio terminan en el cuerpo geniculado y que hay unas fibras que se dirigen
a Edinger-Westphal. Y Edinger-Westphal va a enviar sus axones, allá hay unos cuerpos neuronales, al ser un núcleo hay cuerpos neuronales, ¿verdad? Va a enviar sus axones al ganglio ciliar, que se encuentra en la cavidad orbitaria, muy cerca del globo ocular, no adentro, fuera del globo ocular, pero en la cavidad orbitaria. Y el ganglio ciliar va a, allí hay una segunda neurona, ¿verdad? Si es ganglio es porque hay cuerpos neuronales. Es lo mismo que si es núcleo, hay cuerpos neuronales. Si es ganglio, hay cuerpos neuronales. Cuerpos neuronales que tienen axones. ¿Para dónde van los axones? Para el músculo constrictor de la pupila. Es decir, que cuando estos axones llevan información que permite que el músculo constrictor de la pupila cierre la pupila. Entonces, este circuito del reflejo pupilar es la expresión anatómica de eso que siempre vemos en las películas, ¿verdad? El médico ilumina el ojo y entonces él concluye si hay actividad del sistema nervioso central o no, porque si hay reflejo, si el constrictor de la pupila funciona y la pupila se cierra como respuesta a la luz, pues podemos concluir que esta región del sistema nervioso está funcionando. Sin embargo, si aquí no hay respuesta, pues las cosas no están nada bien, ¿verdad? Ok, entonces es una expresión, una relación un poco, pero siempre me llamó la atención, que esta es la expresión anatómica de eso que siempre vemos en las películas. La otra estructura que inervan los axones del ganglio ciliar es el músculo ciliar, que como les decía, es parte del reflejo de acomodación, ¿ok? Que cuando actúa sobre el músculo ciliar, permite la acomodación para ver de cerca, ¿ok? Ok, ajá, ya sé lo que les iba a decir. Fíjense, ustedes estudiaron en la introducción al sistema nervioso, el sistema nervioso autónomo, que tiene dos componentes, parasimpático y simpático. Todos los órganos, las vísceras, los músculos lisos, los músculos no estriados, van inervados por el sistema nervioso autónomo y reciben tanto inervación autónoma parasimpática como simpática, ¿ok? Entonces, hay una diferencia fundamental. La inervación parasimpática viene dada por neuronas que están cerca del órgano a inervar, como es el caso de este músculo constrictor de la pupila, pues el ganglio ciliar es donde están los cuerpos celulares y está cerca del órgano que se está inervando. Él también va a recibir inervación simpática, pero la recibe de axones cuyos cuerpos neuronales están a nivel cervical de la médula espinal. Hay ganglios, ¿verdad? Hay una segunda neurona en el ganglio. Ajá, ¿y cómo llegan esos axones que en la mayoría de los casos no tienen mielina? Bueno, de una manera muy sencilla, acompañando a los vasos sanguíneos. O sea, la inervación que va a llegar a cabeza, cerebro, y que se va disminuyendo en vasos cada vez más pequeños, mantiene a su alrededor
axones que constituyen los nervios simpáticos que van a inervar los órganos. ¿Ok? Pero nosotros en este momento, estudiando los pares craneales, nos estamos ocupando de los ganglios parasimpáticos solamente. ¿Ok? Y este es el primero, el ganglio ciliar. Asumimos, sin hablar extensamente de ella, que la inervación simpática viene con los vasos sanguíneos. Ok, ya hablamos de lo que inerva Edinger-Westphal, que es un núcleo del sistema nervioso autónomo y que va a mandar sus axones para el ganglio ciliar, que es un ganglio parasimpático. ¿Qué más inerva el motor ocular común? Inerva todos los músculos extrínsecos, es más fácil aprendérselo así, excepto el oblicuo superior, ok, menos el oblicuo superior, que es este que está aquí, oblicuo superior, y el recto externo. Entonces ustedes van a aprender que el motor ocular común inerva todos los músculos extrínsecos, excepto el oblicuo superior y el recto externo. Y así es mucho más sencillo, ¿ok? Inerva el oblicuo inferior, el recto inferior, el recto interno. Todos esos músculos van a estar inervados por el motor ocular común. Continuamos con el cuarto y el sexto, que son mucho más sencillos, porque no tienen componente parasimpático, sino que solamente van a inervar musculatura externa del globo ocular. Fíjense, este es un diagrama muy bonito de aprender, porque nosotros vemos en un corte sagital del tallo cómo los pares que inervan músculos externos del globo ocular forman una columna. Ok, fíjense, una columna que está separada por otras estructuras, pero aquí tenemos el núcleo del motor ocular externo, sale por la cara anterior, ¿verdad? El núcleo del patético, que es el único que va a salir por la cara posterior del tallo, ¿verdad? Y el núcleo del motor ocular externo, que va a salir por la cara anterior, al igual que el motor ocular común. Entonces, ¿qué vemos en este corte? Además de mesencéfalo, protuberancia y bulbo, vemos el conducto que va al cuarto ventrículo, ¿verdad? Ok. Entonces, por eso decimos que el motor ocular externo está en el piso del cuarto ventrículo. Ok. Es importante, ustedes estudiaron configuración interna de tallo, recordar que a estos núcleos los conecta una estructura que se llama el lemnisco medial, ¿verdad? Y es allí la responsabilidad de coordinar los movimientos de el globo ocular, porque los núcleos se conectan para estar coordinados. Entonces, como aquí tenemos el patético, ¿verdad? Que sale por la cara posterior, ¿verdad? Y va a inervar el músculo oblicuo superior. Se llama patético porque cuando por alguna lesión este músculo no funciona, pues hay una expresión patética,
porque el ojo está caído, ¿ok? No se eleva, no es posible elevarlo, ¿ok? Bueno, y el recto externo o sexto par, el recto externo va a estar inervado por el sexto par, que es este músculo que está aquí, ¿ok? Y a todos los demás, ¿quién los inerva? El oculomotor común, ¿ok? Bueno, ¿dónde se origina realmente el patético? En la unión entre el mesencéfalo y la protuberancia. Aquí está comenzando la protuberancia, pero aquí hay todavía estructuras del mesencéfalo, la sustancia negra, el núcleo rojo, y vemos, aquí está el núcleo del cuarto par, rodea al acueducto, ¿verdad? Y cruza totalmente la línea media, se decusa. Eso es lo que significa decusación, que los axones cruzan la línea media y toman el lado opuesto. Y rodean al tallo para continuar hacia el globo ocular. Aquí vemos al fascículo longitudinal medial. Les hablaba de esa estructura de fibras que van a conectar a los núcleos de los nervios que inervan los músculos que mueven el globo ocular. ¿Ok? Y el origen real del motor ocular externo lo vemos en el piso del cuarto ventrículo. Esto es la cavidad del cuarto ventrículo. Este es el fascículo longitudinal medial. Creo que les dije al principio lemnisco, pero fascículo longitudinal medial. ¿Ok? Y aquí a los lados, el núcleo del sexto par, y el nervio va a atravesar, ¿verdad?, la protuberancia, estas fibras transversales que estudiamos en la protuberancia. Fíjense que es a nivel de donde está el núcleo del séptimo y el núcleo espinal del quinto. Todos estos son núcleos de origen de pares craneales, pero en este momento nos interesa el sexto, ¿ok? En el piso del cuarto ventrículo y con origen a nivel de donde la protuberancia se une al bulbo raquídeo. Vimos una imagen de este nervio al principio cuando veíamos las fotografías de tallo cerebral verdadero, pues, no dibujo, sino piezas de tallo cerebral. Bueno, y ahora vamos con el quinto y último de esta primera clase, que es un nervio bastante complejo en cuanto a su origen real, su distribución. Lo vamos a encontrar en toda la cara y parte del cuero cabelludo. Da la inervación sensitiva a toda la cara, todo lo que duele en la cara, ¿ok? La frente, los dientes, la lengua, el dolor por obstrucción nasal, todos esos dolores. En estos momentos se me olvida el nombre del dolor en la cara que da por la obstrucción nasal, ¿verdad? Pero todo eso camina, viaja por el quinto par. Entonces, vamos a ver su origen real. Va a tener 4 núcleos fundamentales.
y los vamos a ver. Fíjense, aquí estamos en protuberancia, pero ya esto es mesencéfalo, ¿ok? Y esto es bulbo, ¿ok? Entonces, él va a tener su... Vamos a empezar de abajo hacia arriba. Este es el núcleo espinal del quinto par, ¿ok? Y esto es todo sensibilidad, ¿ok? Va a entrar y va a terminar en los diversos componentes que tiene el núcleo espinal, pero nosotros lo vamos a estudiar simplemente como núcleo espinal del quinto par. Vamos a estudiar el núcleo principal, también es sensitivo, igual que el espinal. Al decir que es sensitivo, quiere decir que allí van a terminar axones cuyos cuerpos celulares están en un ganglio que está fuera del sistema nervioso central y ya lo vamos a describir. Pero este sensitivo, ¿verdad? Trae información de dolor, temperatura, presión. Por ejemplo, temperatura, bueno, estamos comiendo algo muy caliente y esa temperatura que la lengua percibe viaja por el quinto par. ¿Ok? El tercer núcleo sensitivo es el núcleo mesencefálico. Como la palabra lo indica, está en mesencéfalo. ¿Qué tiene de particular el núcleo mesencefálico? Allí no va a llegar dolor ni temperatura, allí va a llegar propiocepción. ¿Ok? Ajá, ¿y propiocepción de qué? Bueno, de los núcleos, de los músculos masticadores. ¿Ok? Son músculos estriados que a su vez están inervados por el núcleo motor del quinto par. ¿Ok? Entonces, ese núcleo motor, la gráfica se los expresa. Aquí, los axones están en el núcleo y ellos salen con el quinto par. En cambio, lo sensitivo entra, ¿verdad? Entra con el quinto par. Próxima pregunta. ¿Dónde están los cuerpos celulares de esas axones que traen información sensitiva de la cara? Están en un ganglio que se llama el ganglio de Gasser. Si estuviéramos haciendo esta clase en vivo, en el aula, yo les preguntaría, ajá, ¿y dónde está el ganglio de Gasser? Porque ya ustedes estudiaron una fosita pequeña, ¿verdad? En el, en el cráneo, ¿verdad? En el piso de la bóveda craneana que se llama la fosa de Gasser, que está en la cavidad media del cráneo y allí se localiza el ganglio. Por lo tanto, ganglio igual cuerpos neuronales. Ajá. Y esos cuerpos neuronales tienen axones que viajan en dos sentidos, porque son ganglios de neuronas sensitivas. Muy importante que aquí ya diferencien entre un ganglio motor, que son los visceromotores del sistema nervioso autónomo y que tienen una sinapsis, ¿verdad? Una segunda neurona, y estos ganglios sensitivos totalmente similares a los que van a estudiar en la médula espinal, que son los ganglios raquídeos. Ellos tienen una prolongación que va hacia la periferia, ¿verdad? Que tiene terminaciones especializadas para percibir dolor, temperatura, presión, y tienen una prolongación que se dirige hacia el sistema nervioso central, en este caso hacia los núcleos sensitivos del quinto par. ¿Ok? Bueno. Aquí nuevamente
pero en un corte parecido al que estudiamos con los núcleos motoroculares. Aquí vemos un corte sagital del tallo, vemos el cuarto ventrículo, el piso del cuarto ventrículo, y vemos entonces cómo el núcleo mesencefálico, ¿verdad?, está en el mesencéfalo, el principal está en protuberancia y el espinal empieza en protuberancia y llega hasta la médula. Eso en cuanto a esta parte del gráfico. El gráfico también nos hace un diagrama de lo que es el ganglio semilunar o ganglio trigeminal, que como ustedes ven, ¿verdad?, tiene cuerpos neuronales pseudo unipolares. Le sale una prolongación que se divide en dos. Una va hacia la periferia y otra va hacia el sistema nervioso central. Lo único malo de este esquema es que pone a este ganglio muy cerca de la protuberancia y no es tan así, pues. Ok, ahora vamos a hablar de otro aspecto, y es que el trigémino tiene 3 ramas principales. Esas ramas se desprenden no en su origen. Él nace como una fibra gruesa, que es la fibra sensitiva, y una fibra más delgada, que es la motora. Ok, pero esa fibra gruesa, de esa fibra gruesa, cuando sale del ganglio, vamos a ver que hay 3 nervios. Aquí va el nervio oftálmico, que nos va a dar la inervación sensitiva, o sea, por allí va a viajar todo lo que es dolor. Fíjense, de la frente, anterior a esta línea, y parte del septum de la nariz, y todo lo que es cavidad orbitaria. ¿Ok? Cavidad orbitaria, fíjense, lagrimal, frontal. Cavidad orbitaria en lo que se refiere a dolor, ¿verdad? Tenemos un segundo nervio, que es el maxilar. Esta prolongación tiene la característica, él viaja por la cavidad orbitaria y sale aquí debajo, ¿verdad?, y nos da este nervio infraorbitario y nos da una rama cigomática, nuevamente dando inervación sensitiva a toda esta zona. Pero toda esta zona también tiene un aspecto interno, ¿ok? Así como decimos que inerva para la sensibilidad a la cavidad orbitaria, decimos que inerva a los senos paranasales. Esa era la palabra que se me escapaba al principio. Ustedes saben que los senos paranasales pueden convertirse en muy dolorosos cuando hay un exceso de producción de moco. Ese moco no circula. Y bueno, en este momento no recuerdo cómo se llama clínicamente esa patología. ¿Mm? Bueno, en parte es una rinitis, pero los senos, ¿verdad?, al oprimir al epitelio que recubre a los senos, pues se vuelven muy dolorosos. Y eso en parte del seno maxilar lo lleva el nervio maxilar, ese dolor. Y por último tenemos al nervio mandibular, que entonces nos va a dar la inervación sensitiva periférica del mentón y de toda esta zona que incluye cuero cabelludo, ¿verdad?, y de los órganos internos. Por ejemplo, el maxilar nos va a dar la inervación de los alvéolos dentales superiores y el mandibular nos va a dar de los inferiores.
Me pueden preguntar, ¿hay esta parte blanca? ¿Quién la va a inervar? Bueno, esa inervación sensitiva viene dada por ramas de los nervios cervicales, los que nacen en la médula espinal. Acuérdense que este dibujo se refiere a las áreas sensitivas cutáneas. Ahora vamos a ver las diferentes ramas que da el trigémino. Nuevamente, y en una posición más real, el ganglio de Gasser, ¿verdad? El ganglio de Gasser con su rama oftálmica. Fíjense que esa rama nos va a dar los nervios supraorbitales y supratrocleares que nos van a inervar esta periferia de cuero cabelludo, de frente, pero también nos va a dar las ramas que van a inervar al globo ocular, ¿verdad? Que puede doler como tal, o sea, el globo ocular duele en ocasiones patológicas que no voy a nombrar, pero esa información la lleva el nervio oftálmico. El nervio importante, ramas para la dura madre, ¿ok? Aquí tenemos entonces el nervio maxilar, que es la segunda rama del quinto, miren, quinto 2, segunda rama, ok. Él viaja, fíjense qué interesante, por debajo del globo ocular y sale debajo del párpado inferior e inerva, como vimos en la gráfica anterior, inerva toda esta zona periférica, ¿ok? Pero también este maxilar nos da las ramas que van a dar la inervación a los alvéolos, a los dientes, ¿ok? Al labio, fíjense la inervación del labio, la nariz inervada tanto por ramas maxilares como ramas oftálmicas. Okay. Y por último, el mandibular, la rama mandibular. La rama mandibular lleva un componente muy importante que es el nervio que va a dar la inervación a los músculos masticadores, mandibular, masticadores. Solamente la rama mandibular lleva fibras motoras que nacen ¿dónde? En el núcleo motor del quinto, que está en la protuberancia. Los otros dos llevan solamente fibras sensitivas, pero la rama mandibular también va a llevar fibras sensitivas. Fíjense aquí cómo está inervando la lengua, lo que yo les hablaba de la temperatura, ¿verdad? Ok. Y lleva la fibra para los alvéolos de los dientes inferiores. Lleva también para el dolor de la parótida, ¿verdad? Bien. Y sensibilidad para esta zona externa de la cara. Bueno, en esta clase entonces hemos estudiado los nervios del primero al quinto y yo les recomiendo que en la medida en que ustedes repasen esta clase, vean los gráficos, la anatomía entra por los ojos. Ustedes tienen que imaginarse las cosas, tienen que imaginarse los nervios para que puedan imaginarse la función que transmiten transitando por esos axones, de dónde a dónde, y todo eso entra por los ojos, por las imágenes que ustedes van viendo. Yo les recomiendo que vayan haciendo un cuadro con los 12 pares craneales y cada uno de estos temas. Ponen su par craneal a la izquierda y ponen arriba origen real. Bueno, acuérdense,
el origen real son el núcleo o los núcleos de origen. Por ejemplo, en el caso del quinto par, tiene 3 núcleos de origen que están localizados en el tallo cerebral. Pero también son origen real los ganglios, ¿verdad? Donde están los cuerpos celulares. Entonces, ¿qué dicen ustedes para el quinto par? Que el origen real está en el ganglio de Gasser y que tiene terminación en los núcleos que están en el tallo cerebral. ¿Okay? El origen real está en el ganglio, pero él va a terminar en estos núcleos. ¿Okay? El origen aparente, que es el sitio del tallo cerebral donde vemos al nervio por primera vez. Vamos para el quinto nuevamente, que lo acabamos de describir, donde emerge en la protuberancia lateralmente. Les hablaba de 2 raíces, una más gruesa que es la sensitiva y una más delgada que es la motora. Y por último, las funciones que transmite cada nervio. Entonces yo les recomiendo que vayan haciendo este esquema y al final lo tendrían para los 12 pares, y entonces mañana continuamos con los nervios del 7 al 12. Bueno, que tengan buen día. Muchas gracias.